Listo. Eso está anunciando que está grabando. Y pues es química 2. Les digo, química 2 es más bien como que química orgánica, como que trae un poco la química orgánica. Pero el primer tema que viene en química 2 es estequiometría, que es el cálculo de relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de la reacción química. ¿Qué quiere decir eso? Cuantitativo se refiere a medir cantidades, pero a medirlas exactamente, a ver cambios que se han dado exactamente de lo que tienes antes de una reacción y lo que tienes después de una reacción. Digamos, una de las más famosas, fotosíntesis. Eh, los reactivos durante la fotosíntesis, pues son el dióxido de carbono que está en el ambiente, el agua y, bueno, tal vez algunos pues, considerarían la luz. Bueno, la luz está catalizando la reacción. ¿Y qué te produce? Te produce oxígeno y te produce azúcar. Entonces aquí con estequiometría tú puedes decir, ok, si yo tenía 10 kilogramos de dióxido de carbono, ¿cuántos azúcares voy a obtener de esos 10 kilogramos y cuánto va a ser oxígeno? Eso es lo que hace la estequiometría. Ver cuánto tienes y cuánto te va a resultar. Y para ello hay que primero revisar esto, que es el Sistema Internacional de Unidades. Son 7 unidades y aquí voy a necesitar la participación de algunos de ustedes para que me digan qué es cada uno de estos símbolos que representan. Ya saben, en el chat, el micrófono, pueden alzar la manita, no hay ningún problema. Entonces le tomo un poquito a mi café y nos ayuda. ¿Quién se sabe alguna? ¿Alguien se sabe alguna? A ver, en el chat, ¿alguien escribió algo? A ver, Isabel, ¿cuál te sabes? ¿Cuál se sabe, El Isabel? del kilogramo. Y luego se pasa mol. A ver, ¿qué mide el kilogramo? Las líneas solamente representan relaciones entre ellos, ¿ok? ¿Qué mide el kilogramo? Gramos. ¿Qué hace? Los gramos. Es masa, ¿ok? Los gramos los usamos para medir masa, ¿ok? No es para pesarnos. Tenemos esa mala costumbre de decir, yo peso, les iba a decir 60 kilos. Pesaba 60 kilos el año pasado. Peso 68 kilos. Entonces, pero tú sabes que si te fueras, por ejemplo, a la luna, no pesaríamos los 68 kilos, pesarías como 22 kilos. La masa sigue siendo la misma. O sea, nunca perdí masa, sigo siendo yo completo, no me cortaron un brazo o una pierna. Entonces, ahí tenemos una mala definición entre peso y masa, que espero hayan visto en la secundaria. Entonces, el kilogramo mide masa, ¿de acuerdo? Mide masa. ¿Cuánta masa tiene algo? Uh-huh. Otro que se sepan, pues quedan 6. Metros. Los metros, exacto. ¿Quién fue? ¿Fue Tadeo? Fue Tadeo. Diomero. Metros, acá es lo de la M. No es un M&M esto, es símbolo de los metros. ¿Ok? Los metros miden distancia. Distancia es lo que miden los metros. Pues si de aquí para allá, no. Dices, de este punto a este punto, la distancia es de 10 metros, de 5 metros. Mi sana distancia es de ¿cuánto? ¿Metro y medio? ¿2 metros? Depende de qué país estén Uno. en la referencia. Uh-huh. Depende de dónde están. Supuestamente para México estaban sugiriendo 1,5, pero aquí en Tolima como que lo tienen en 20 centímetros o no sé. O sea, ahí ten cuidado con eso, por cierto. Ok, ¿cuántos se saben? Es de El segundo. mol. Es este segundo. Segundos pedimos el tiempo. Está sencillo. El mol dice su compañera. Sí, es el de acá. Fíjese que a veces se representa con la letra N. Porque aquí no está con la N, no sé. Pero a veces lo representan con la letra N. El mol es el que nos va a Profe, yo interesar sé más por qué no se ahorita. representa con la N. A ver, dime. Porque muy comúnmente cuando representa, digamos como aquí están todas las medidas, si se pone la N, se confunde con la medida de newtons, que es la fuerza que se ejerce entre dos objetos. Ok, sí. Puede llegar a confundirse. Al Newton lo ponen con la mayúscula y hasta con la minúscula. Eh, sí, te puedes ayudar de contexto, de decir, híjoles, pues estoy viendo puras cosas de química aquí que me va a hacer el Newton, pero a veces sí se te involucran las dos. Sí,
y si me dice problemas no se involucran las dos. Entonces sí sería mejor que lo pongas como un mol completo. Si estás haciendo pura cosa química, puedes usar la N sin problema. Si ya se relacionó con física tu problema, mejor pon mol para que no se vayan a confundir. Okay. El mol mide cantidad de sustancia, no es lo mismo que de masa, de materia, no es lo mismo. El mol mide cantidad de sustancia. Ahorita vamos a explicar un poquito más sobre eso. ¿Okay? Quedan muchos. Ya se los digo para que no se vaya alargando esto, que ya siento que ya me tardé. El otro es un kilómetro, ¿por La A, qué? No, ¿cuál? una es cantidad luminosa. Sí. La candela, esta de acá, la CD. Sí, no es Compass Dix, no es candela. Candela. Juan de Dios, ¿verdad? Juan de Dios. Sí. Es candela. Mide la cantidad de luz. Y gente que lo mide en lúmenes. En lúmenes, pero el de interacción de luminidades es candela. ¿Okay? Y Este de la acá, K, la A, y la K es de tiempo. no. No, a ver. La No. S es de tiempo. La K. La K es de temperatura. Son los Ah, Kelvin. sí. Son los Kelvin. En México usamos el Celsius, pero el internacional es el Kelvin. Los gringos usan el Fahrenheit, pero no, el internacional es el Kelvin. De hecho, es incorrecto decir grado Kelvin. Es más, el librito que está aquí, que es donde andaba sacando algo de información, de acá, trae ese error. Pone grado Kelvin y yo así de no, así no va. O incluso si usted le pregunta la temperatura a Google, también comete un error. Se las dice en grados centígrados y es incorrecto decir grados centígrados. Es grados Celsius, porque tiene el apellido de este señor. Es grado Celsius. Es más, hey Google, dime el clima para Tolimán. Simplemente va a decir centígrados. A ver. Ay, no, es mi hijo 26 grados. Bueno, ya ni modo. Ya cállate. Eso es de acá, es el Kelvin. ¿Okay? No se dice grado Kelvin, nada más es Kelvin. O sea, puedes decir 30 Kelvin, 80 Kelvin, pero no se le agrega la palabra grado. Y en la C es de Celsius, no de centígrados. Ya nada más quedaría la A, que es de los amperes, es para medir intensidad de corriente. Yo sé que ustedes usan, por ejemplo, el voltaje para saber cuánto voltaje requiere su celular, voltaje de la casa, pero el recibo de la luz nos llega en watts. Se fijan, te dicen, no, pues que voy a poner un foco de 50 watts, que porque el de 100 gasta mucha luz. Entonces, por ahí está relacionado con ello, el amperaje. Entonces, el amperaje más bien es esa fuerza con la que te llega la electricidad, la cantidad de electricidad que está llegando a tu casa. Ya la resistencia, los voltajes, es punto y aparte. ¿Ok? Bueno, entonces mol es el que nos interesa ahorita. Ah, pues estaban imágenes. Ups. Entonces sí, Kelvin, temperatura, candela es de luz, segundos de tiempo, los metros son de distancia, el ampere es de intensidad de corriente, los kilogramos es de masa y los moles es cantidad de materia. Okay. Hay que hablar sobre los moles, lo que nos interesa ahorita para empezar con estequiometría. Y me están llegando muchos mensajes de sus compañeritos de otros grupos. Creo que les pusieron a hacer apenas su tarea. Bueno, hay que checar esto. Mol y un tipo llamado Avogadro. Este numerito que está ahí, 6.02 por 10 a la 23. De hecho, eso significa la E. Cuando trabajen en su calculadora, cuando ponen esa E, está representando que está multiplicando por 10, que lo van a elevar a un número. ¿De acuerdo? Este es 6.02 por 10 a la 23. Y Avogadro es este señor de aquí. Tengo que platicarles un poquito sobre él y cómo fue que desarrollaron el concepto del mol. Concepto que se ha modificado, por cierto, tiene unos 3, 4 años que se modificó, pero en esencia es lo mismo, ¿eh? Sigue siendo la unidad que mide cantidad de materia. ¿Qué cantidad de materia? Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, canicas, botellas, celulares, puede ser de ese tipo de cosas. Hay gente que hace su comparación con la docena.
¿Por qué con la docena? Porque ustedes se ahorran tiempo de poner un número más grande. O sea, ustedes van a la tienda y le dicen, no sé, me da una docena de huevos. En vez de llegar a decir, me da 12 huevos. O me da, no sé, van a hacer una mega fiesta. Me da 3 docenas de huevos. Y ya no dices, me va a dar 36 huevos. Entonces, por eso hay gente que le hace una analogía con que es parecido a la docena. Porque te ahorra decir un numerote. O sea, no llegas a la tienda y me dice, me da eh, 0.022 por 10 a la 23 huevos. No, pues mejor llegas y dices, hola, me da un molde de huevos, que serían muchísimos huevos, por cierto. Muchísimos. Yo creo que no cabrían, yo creo que no cabrían ni en el auditorio un molde de huevos. Para que se den una idea de cuánto es. Es decir, si no, no cabría ahí. Ok, pero es eso, cantidad de sustancia representada con la letra N. ¿Quién da con ese determinación de mol? Este señor, Lorenzo Romano Carlo Avogadro. Este señor, creo que era de Turín. Sí, era de Turín. Y aunque era abogado de profesión, o sea, como tal, dijo, no, yo soy abogado y hago cosas de abogado. Y le gustaba mucho la física, la química y demás. Era una época en la que pueden hacer muchas cosas y no había tanto problema. Incluso era una época que si hacías ciencia era porque tenías dinero y tiempo. Entonces, porque no te pagaban por hacer ciencia, pero decir, tiempos libres, porque te gustaba. Y fíjense, ¿se acuerdan de Schrödinger, verdad? Que les dije que era el Maluma de la ciencia. Pues este señor eh, se daba una neta con Schrödinger, según esto tenía muy buena popularidad con las chicas. Y la chica me va a decir, ay, no inventes, o sea, sí que diga como que está muy agraciado, pues no, pero le iba bien. Yo creo que si algún día lo conozco en algún lugar dimensional diferente, yo creo que le preguntaré eso, oye, ¿cómo le hizo? No, o sea, determinar el número de Avogadro, lo otro. Sería lo que se le preguntaría. Porque el cómo determinar el número de Avogadro, eso sí lo sé. Está muy sencillo. Eh, lo determinaba de la siguiente forma. Este señor dijo, ¿qué pasa si yo tengo un recipiente y en ese recipiente voy agregando materia en forma gaseosa y luego mido cuánta materia es? Pero hay que establecer esto. Entonces su recipiente era de 22.4 litros, que es un poquito más que un garrafón de agua. La presión de una atmósfera. Ustedes cuando agregan gas a un recipiente, aumenta la presión. Digamos, por ejemplo, un globo, cuando están inflando un globo, tienen que hacer cada vez más presión cuando están soplando para que se logre inflar. Y está creciendo una presión. Mismo motivo por el cual les digo el experimento de la lámpara de lava. Si lo hacen en una botella, no cierran la botella porque está liberando el gas y va a hacer más presión dentro de la botella y la va a reventar. Entonces, este señor puso ahí algo para medir presión y la temperatura también aquí influye. Normalmente cuando ustedes tienen mucho gas dentro de un recipiente, va aumentando la temperatura. Entonces él dijo, quiero que estas condiciones queden iguales. Que cuando yo tengo un recipiente y esté yo metiendo un gas, en cuanto marque una atmósfera con los 273 Kelvin, ahí voy a cerrar y con mucha estadística voy a determinar cuánta materia hay adentro. Entonces se hagan de cuenta que él metió oxígeno metió, ya llegó a una atmósfera de presión y le paró de meter oxígeno a su recipiente. Y se puso a contar. Y le salió que habían 6.022 moléculas de oxígeno. Bueno, en ese caso tomó su oxígeno. Digo, ok, ya tengo mi dato del oxígeno. Ahora voy a agarrar un gas que sea un poco más pequeño. Ahora agarró el helio. Entonces empezó a meter helio. Bueno, no descubrimiento del helio, pero hipotéticamente hablando, estamos hablando hipotético. Si metieran helio, y llegar a una atmósfera de presión, a esa temperatura, y se pusieran a contar, también saldría que hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de helio. Entonces te quedas de, ¿what? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo rayos? Se dan de cuenta, este es oxígeno. Se puse a contar, es un átomo un poquito grande, y daba ese número. Y ahora son átomos más chiquitos, digamos que son de nitrógeno, es un poquito más Le chiquito. traigo su Ujú. canción.
su compañero prendió su micrófono, lo apagamos. Y que es un átomo más chiquito, se puso a contar y daba lo mismo. Entonces se quedaba, ¿qué rayo? O sea, no importa qué tan grande o pequeño sea el átomo, si se cumplen esas condiciones de temperatura, de presión y de volumen, siempre voy a tener la misma cantidad de sustancia. Y así fue como determinado el número de Avogadro. Y ojo, una vez que dijeron, ok, ya salió esa cantidad, dijeron, tenemos esa cantidad de átomos, ahora hay que ver cuánto es en masa. Y al ver cuánto es en masa, es que se determinaron las masas atómicas, los numeritos que están abajo de la tabla periódica. Por ejemplo, del oxígeno, creo que aquí tengo el dato. Sí, aquí está el oxígeno. Marca 15.99 unidades de masa atómica. ¿Qué quiere decir? Que cuando metían un mol a ese recipiente de 22 litros, un mol de oxígeno, y dicen, bueno, ahora vamos a ver cuánta masa es, daba 15.99 gramos. Eso es lo que significa gramos mol, que luego vienen en sus tablas periódicas. Que cuando metieron un mol a ese recipiente, dijeron, bueno, ahora vamos a ver cuánto se materia, daba 15.99. Cuando lo hicieron con nitrógeno, que metieron gas nitrógeno en ese recipiente, y ahora dijeron, ok, ya metimos el mol de nitrógeno, ahora vamos a ver cuánta masa hay adentro, daba 14.0007. Igual argón, o sea, así lo hicieron con todos los elementos. Muchas tesis de doctorado en cosas de química se dedicaron a eso, a determinar las masas atómicas de varios elementos en la tabla periódica. ¿Okay? Y eso es lo que representa. Y de esto pueden hacer muchísimas conversiones que en realidad están relacionadas con puras reglas de tres, con puras reglas de tres pueden hacer eso. ¿Ok? De hecho, vamos a hacer el del agua, que es de los más sencillos. El agua, su molécula es H2O, es decir, tiene dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Lo único que se hace es sumar todo eso. ¿Ok? Lo único que se hace es sumar todo eso. Y no borré lo de la clase. Espérenme, que me borro. Me borro para que no se haga escándalo. Son puras reglas de tres. Entonces, de ahí son 18 gramos mol. Afortunadamente, para el agua, ojo, esto solamente aplica para el agua, cuando tienen 18 gramos, es exactamente lo mismo que 18 mililitros. Entonces, si ustedes tienen 18 mililitros de agua, ahí tendrían un mol de agua. O sea, dentro de su botella, su vaso que tiene 18 mililitros, hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ya cuando lo perciben de esa forma, se quedan de, ok, sí es muchísima materia, muchísimas moléculas. ¿Sí? Bien, ya me paso a esta otra pestaña. Entonces les decía, un mol van a ser esos 18 gramos, que también son 18 mililitros. ¿De dónde sacamos ese 18? Pues de la masa molecular del agua. Quedamos que del oxígeno tiene 16, bueno, 15.99. Vamos a redondear a 16 ahorita. Y los hidrógenos, cada uno tiene uno, tiene dos hidrógenos, 16 más 2 va a dar 18. Si nosotros quisiéramos saber de estos 250 mililitros de agua, simplemente se hace una regla de 3. Aquí está. Donde decimos 18 mililitros va a ser lo mismo que un mol. Pero yo quiero saber de 250 mililitros. ¿Cuánto sería? Ah, pues ¿qué creen? Simplemente se hace una regla de 3. El 250 lo multiplican por el 1 y el resultado se divide entre 18. Resultado que les diré en este momento, 13.88. 13.88, así es. Entonces, en 250 mililitros de agua tendrían 13.88 moles. Esta palabra mol quedó bien fea. Ahí está, moles. ¿Se puede hacer otra conversión más? De ustedes de un mol saben que son 6.0, ay, qué feo 2 dice, 22
por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, para determinar cuántas moléculas de agua hay en esos 250 mililitros, se multiplicaría a ese 13.88 por el 6.022 por 10 a la 23, que es, ahorita les digo, 22, 10 a la 23, ahí está, 8.36 por 10 a la 24. Ok. ¿Qué es lo malo aquí? Bueno, son moléculas de agua. Lo malo aquí es que hay que repasar notación científica. Y pues eso, no sé qué se debe haber visto en la secundaria. Pero si veo que les está fallando mucho la notación, pues les hago un videito sobre cómo hacer esta notación científica y cómo hacer estas operaciones. ¿Ok? Créanme que estequiometría, lo complicado es entender qué estás haciendo. Porque, o sea, las operaciones están súper sencillas, son puras reglas de 3. Son súper sencillas. Entonces, lo complicado es eso otro. Empezamos para acá la presentación. Bien. ¿Dudas al momento? Voy a dejar de grabar aquí. Sí.